Bueno, buenas noches. No les voy a mentir, dos cosas. Se ríe Laura, no sabe ni lo que voy a decir. No, no me bañé, no, es así, me bañé. No, honestamente, qué lindo hace la alabanza, ¿no? Previa a abrir la palabra del Señor. Te prepara diferente. No vine muy animado, a pesar de que me tocaba hablar. Y realmente uno siente en el corazón que le adora y le alaba al Señor y hace bien, es lindo y anima, así que es muy lindo este momento de alabanza. Y la segunda, justamente en base a eso también. En realidad estoy más para estar sentado escuchando a alguien que escuchándome, pero realmente voy a tomar como que el Señor, principalmente lo que voy a hablar hoy, me lo habla a mí y cada uno de ustedes espero que lo reciba de esa manera que les habla a ustedes, ¿no? Sin más preámbulo, les recuerdo, hace un mes más o menos les traje 3 conflictos que tuvo Daniel y sus amigos. No sé si se acuerdan, una historia muy conocida, pero brevemente se las menciono, porque voy a dar una especie de continuación a eso, enfocándome en la persona de Daniel y en las cualidades que él tenía, en especial una, ¿sí? Que es digna de imitar, pero como les mencionaba, el mes pasado les traje un mensaje en cuanto a la fidelidad de Daniel para con Dios y tuvo que atravesar 3 conflictos, él y sus compañeros, sus amigos, que tuvo de alguna manera que superar, ¿sí? Y Dios les dio la posibilidad de superarlo, les dio la respuesta a cada uno de esos conflictos y les dio una victoria y les dio por añadidura, ¿no? El primer conflicto que tuvo que superar es no contaminarse con el mundo que habíamos visto en su momento. Y hoy por hoy es una lucha constante que tenemos nosotros como cristianos y en especial la juventud, que si uno mira acá, excepto Laura, ¿sí? Está el equipo de los jóvenes y adolescentes. Perdón, Laura, pero no te toca a vos ya superar los 40. Así que un hermoso grupo de adolescentes y jóvenes, ¿sí? Y de este lado ya estamos más grandes, excepto, claro, hay una excepción en cada lado, muy bien. Si se cambian, estamos así, pero un hermoso grupo de adolescentes y jóvenes, y realmente ellos tienen una lucha constante, ¿no? Es terrible cómo está el mundo, y qué importante es lograr esto que logró Daniel con dominio propio, que no lo voy a mencionar ahora porque luego lo voy a dar como una característica, ¿sí? En segundo lugar, también los amigos de Daniel tuvieron que la tentación de adorar al mundo, no solamente el no contaminarse, sino en adorarlo, ¿sí? Y encima tuvieron que afrontar que el mundo, ¿sí? Les acusó. Y hoy por hoy nos pasa lo mismo, ¿sí? El mundo nos delata, nos da la espalda y nos acusa constantemente. Hoy, si estamos, supuestamente hay libertad para todo, ¿no? Pero si estás de acuerdo con este grupo tan grande, entre comillas, de mucho peso, no es grande en número, está todo bien, pero si estás en desacuerdo está todo mal, entonces no hay libertad, si tenés que estar de acuerdo o no hablar mejor, ¿no? Y justamente estamos así, terrible, pero la lealtad y la confianza en Dios que pusieron estas 3 personas les dio la posibilidad de salir adelante en la victoria. Y en tercer lugar, tuvieron también que atravesar el problema de que el mundo no quiere que nos acerquemos a Dios. ¿Sí? El mundo está constantemente incentivándonos a través de Satanás, obviamente que lo comanda, para que no nos acerquemos a él, pero Daniel se mantuvo firme, que también lo vamos a ver, y pudo superar eso y el Señor le dio por añadidura. Entonces, qué importante es que nos planteemos esto. Entonces, ¿qué es lo que tenía Daniel o qué es lo que hacía Daniel para superar estos obstáculos que ya vimos? Si alguno se lo perdió, está en YouTube, así que lo puede ver el mensaje que acabo de resumir en 2 minutos, ¿sí? Daniel, para el que no sepa, porque el público se renueva, fue llevado cautivo, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en realidad, fue llevado cautivo a Babilonia, esclavo, ¿sí? Y tuvo que ponerse al servicio del rey. Aparentemente, él y sus amigos estaban en una familia de linaje noble, probablemente, y eran
como los intelectuales de esa época. Igual si no te sentís intelectual también podés formar parte de esto, no estamos acá separando. Lo importante es saber las cualidades especiales que él tenía, ¿sí? Entre Daniel y José hay un parecido bastante grande. Ambos fueron perseguidos injustamente, ambos fueron llevados cautivos, sus castigos se transformaron luego en honor, ¿sí? Pero esto me gustó, ambos vivieron vidas puras en ambientes corruptos, ¿sí? Ambos vivieron vidas puras en ambientes corruptos. Y la primera cualidad de Daniel, no me voy a detener mucho, ustedes vayan abriendo el libro de Daniel porque vamos a ir saltándonos de versículo en versículo, pero después quiero leer un capítulo que tiene que ver con el tema central de la tarde-noche ya. Daniel 1, versículo 8, muy conocido. Y la primera característica, y es muy difícil esta, es muy difícil, pero hay una ayudita de cómo se puede lograr, es el dominio propio, ¿sí? Daniel tuvo, la primera cualidad de Daniel es que tenía dominio propio, y Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón, muy conocido el pasaje, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Saltamos al capítulo 10. Vamos a ir para un lado y para el otro, ¿sí? Capítulo 10, versículo 3, también dice, no comí, dice Daniel 10.3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Bueno, vemos tanto de joven como de grande un dominio propio, ¿sí?, que él tenía por sobre todas las cosas. Y si tenemos que definir definición de diccionario, el dominio propio, ¿qué es? Es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros, ¿sí? Sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Ahora Laura me va a hacer un cartelito y mañana me lo va a pegar, ¿sí? Porque esto tendría que ser mi lema, ¿no? Así que vemos el dominio propio, ¿entienden? ¿Sí? Es la capacidad de poder controlarnos. Y a mí me gustó más el llevarlo para el aspecto espiritual, ¿sí? El verdadero dominio propio lo vamos a poder tener, no controlándonos a nosotros mismos, sino dándoles el control de nuestra vida a Dios y al Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Así que sí, le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, ¿sí?, que mora dentro nuestro, va a ser mucho más fácil poder dominarnos a nosotros mismos, porque Él va a tener el control, ¿sí? Así que primer punto, vamos a ir muy rápido en cada punto, ¿sí? El segundo punto, valor. Daniel 5, 22 y 23. Hoy, chicos, hay que tener valor para hablar y no quedarse callado como cristianos, ¿sí? Y Daniel lo tenía, y cuando tenía que decirle lo que Dios le decía o lo que Dios le revelaba en cuanto a una cosa u otra, normalmente eran sueños y demás, él tenía el valor para hacerlo. Y le dice, tú, ¿sí?, a cualquiera, acá estamos hablando de los de más alto nivel, ¿sí?, a los monarcas, a cualquiera, él le decía a los emperadores de esa época lo que Dios le había dicho de su vida, por más que estaba en contra. Él se animaba a esto. Y hay que tener valor hoy en día también con tantos movimientos tan fuertes que de alguna manera, si nosotros damos nuestra opinión, como decía al principio, enseguida nos discriminan y nos corren a un costado y hasta incluso nos tiran cosas, ¿sí? Y dice el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y le empieza a decir, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, dioses con minúscula, ¿no?, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios, con mayúscula, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, ¿sí? Así que acá él tenía valor para decir las cosas como eran, como tenían que ser, por más que sea el que sea. Así que es otra cualidad de Daniel. En tercer lugar, encontramos en Daniel 6.4, integridad.
En realidad en todo el libro de Daniel encontramos la integridad de Daniel, ¿no? Pero leamos el versículo 4 de capítulo 6, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino. Mas, ¿qué dice? No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué espectacular! ¿Sí? Si hicieran eso nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, de trabajo, nuestra familia, ¿no? Que no hay falta alguna allá en nosotros. Qué hermoso es ver la integridad de Daniel, y alguien íntegro podemos definirlo como una cosa que posee todas tus partes intactas, en este caso, una persona, ¿no? Dice a un individuo correcto, intachable, aprobado, recto, y si nos vamos por ahí a Romanos 12:1, santo, ¿no? Cuando nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y que dice santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿sí? Entonces vemos cómo la importancia de que seamos personas íntegras. No solamente esto les quiero comentar cómo es Daniel o cómo era Daniel, sino cómo nosotros podemos tener dominio propio, podemos tener valor hoy en día, podemos tener integridad, podemos tener devoción. Daniel 2:17 y 18. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen, versículo 18 ahora, para que pidiesen, no sé si les dije bien, 2:17 y ahora 2:18, ¿sí? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Él buscaba en Dios la respuesta frente a una situación compleja donde otros habían fracasado en decirle qué había pasado o qué había soñado este emperador, ¿sí? Y él buscaba en Dios, él y sus amigos. Entonces, si podemos ver un sinónimo o una frase para poder definir la devoción, hace referencia a la entrega total a Dios, ¿sí? Cuando nuestra entrega, ¿sí?, es total a Dios y nos ponemos en sus manos, nos ponemos en su camino, ¿sí?, esperando lo que Él nos diga para nuestra vida. Otro punto que encontramos en Daniel 10:17, humildad. ¿Sí? Daniel, a pesar de que fue la mano derecha de emperador tras emperador, los emperadores cambiaban, pero Daniel seguía ahí nomás. Y vemos, es impresionante la humildad que él tenía. Pero en este versículo, que aparentemente es una cristofanía, ¿sí?, que se le aparece Cristo, o no sé, una cristofanía, Marcelo, una teofanía, bueno, aparentemente puede ser alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que era un enviado de Dios, ¿sí? Versículo 16, vamos a leer mejor, dice: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, probablemente sea una cristofanía por esto, ¿no? Por hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y vemos ahí una actitud de humildad, una actitud de devoción, y qué lindo cómo responde, ¿no?, el Señor. ¿Cómo responde? ¿Cómo terminó ese versículo? Lo fortaleció, ¿sí? Nos da fuerzas el Señor cuando nos presentamos humildemente ante Él. Y humilde no tiene que ver con plata, ¿eh? No, no pasa nada si tenés plata o no tenés plata. Si no tenés plata, no sos humilde. Y si tenés plata, podés ser humilde, porque no tiene que ver con el estado socioeconómico que tengas, sino tiene que ver, ¿sí?, bueno, acá dice, por ejemplo, con la ausencia de soberbia, libres de orgullo, modestos, ¿sí?, de uno u otra situación en que te encuentres socialmente y económicamente. Tiene que ver con una actitud de postrarse frente al Señor, una actitud de humildad, mostrando o reconociendo nuestras limitaciones
frente al Dios de todo, ¿no? El Dios creador. También Daniel tenía visión espiritual. Bueno, acá no vamos a leer versículos porque hay muchos, yo se los menciono, está en el 7, 9 al 12, el 10, 5 al 6, pero nos habla de la revelación que tenía Daniel en los sueños, ¿no? Que Dios le revelaba, y aplicándolo un poco a nuestra vida, qué importante que hoy siempre tengamos una mirada espiritual de las cosas, ¿sí? Que no racionalicemos todo, que siempre tengamos esta mirada espiritual que tenía Daniel para poder interpretar las cosas que nos van pasando, ¿sí? Y poder así avanzar en nuestra vida. Ya la anteúltima es justamente el mensaje anterior cuando les hablé de la fidelidad que tenía, ¿no? Porque Dios es fiel siempre con nosotros, pero es difícil que nosotros seamos fiel con Él. Y sin embargo Daniel lo era. Dice Daniel 6:10. Tenía todo en contra Daniel, ¿sí? Habían firmado un edicto, lo querían agarrar, estos mismos que no encontraban falla alguna, le mintieron, fue uno de los conflictos que hablamos la otra vez, no lo voy a repetir, pero fíjense cómo reacciona Daniel, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿sí? Que no podía adorarse a otra persona o a otro Dios que no sea al emperador, dice, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Así que vemos esa fidelidad. Como antes lo hacía, no es que hubo una provocación, como antes lo hacía, lo siguió haciendo ahí. Así que qué lindo es que en la persona de Daniel vemos esta virtud de cumplir, ¿sí? De cumplirle a Dios así como Dios nos cumple a nosotros. Y esto implica responsabilidad e implica compromiso, ¿sí? De nuestra parte. Por eso es importante que seamos comprometidos para con Dios. Y en último lugar, y es donde quiero resaltar y leer unos versículos más, es en la oración. Daniel es digno de imitar en la oración. Y si describimos un poquito la oración, además de hablar con Dios, me gusta un término que leí por ahí, que es tu acceso directo a Dios, ¿sí? Y no sé si todos se manejan en computadora o en cosas así, pero el acceso directo en la computadora, nosotros tenemos un archivito y por ahí lo metimos en la carpeta. Yo soy muy de hacer muchas carpetas en la computadora, ¿no? Es como antes que estaban en las oficinas y estaban los archiveros, y los archiveros había carpetas, dentro de la carpeta letras, y dentro de las letras había nombre, y bueno. Y yo soy muy de poner documentos, documentos casa, familia, documentos casa, familia, y así, pum, 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 pum. Y claro, llega un momento que me olvido la ruta para llegar a eso. Bueno, el acceso directo es mandar el último archivito que quedó allá al final al escritorio, donde tenés todas las cosas, y accedes directamente, no tenés que atravesar por todo eso, ¿sí? Ese es el acceso directo. Me lo explicaron en el primario, muy básico en cuanto a la computación, pero eso es lo que tenemos para con Dios, el acceso directo a Dios, y esa es la oración. Y es mucho más que hablar con Dios. A través de la oración podemos tener una relación directa con Dios. La mayoría de las veces accedemos a Dios de una manera rápida, desesperada, agradeciendo por los alimentos, que está bien, o agradeciendo por esto, o pidiendo por esto otro, pero no le dedicamos el tiempo que el Señor nos viene hablando ya hace varias semanas, hace varios meses, ¿sí? De la oración. No es casualidad que en la iglesia diferentes hermanos, porque el Señor les muestra, estén hablando y estemos hablando sobre la oración. Por eso es importante esta última cualidad de Daniel, para que prestemos atención y podamos imitar este punto tan importante, ¿sí? No subestimar la oración que muchas veces hacemos, darle la importancia correspondiente, que es mucha, es importantísimo. La oración tiene poder, ¿sí? Tiene poder la oración si la hacemos realmente con fe y en el nombre de Jesucristo. Así que qué importante que podamos llevar una vida de oración. Y en el capítulo 9 de Daniel nos deja un lindo modelo de oración que podemos leer rápidamente, en donde nos menciona varios pasos que después en los evangelios vemos que son importantes en una oración, o mismo en las cartas de Pablo y demás, bueno, en todas las cartas, pero nos deja un lindo modelo de oración que nos dice el versículo 3, por ejemplo,
Dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y cenizas. Así que acá vemos en el primer punto de este modelo de oración de 7 puntos que vamos a ver, u 8 rápidamente, vemos reverencia. ¿Sí? Vemos una reverencia, vemos el postrarse. Y qué importante que entremos a Dios en oración postrados, ¿sí? Como decíamos, humillados, humildes. Y lo vemos acá en este ejemplo de Daniel. Versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, y fíjense lo que dice, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así que en la oración de Daniel hay adoración. ¿Sí? En nuestras oraciones es importante que haya adoración. ¿Qué es adoración? Recuerdan siempre la diferencia entre adoración y alabanza, que también vamos a verla. ¿Sí? Adoración es hablar de lo que Él es. ¿Sí? ¿Y qué es Dios? Dios es grande, como dice acá, Dios es misericordioso, Dios es bueno. ¿Nos faltan cosas para meter en nuestra oración? Leamos los Salmos, que está lleno de adoración, ¿sí? Está lleno de cualidades de Dios, por así llamarlo, de lo que Dios es, ¿sí? Lo que Dios es para nuestra vida. Y muchas veces es útil anotarlo, ¿sí? Varios hermanos siempre cuando me han aconsejado cosas respecto a cosas de la vida y demás, es que anotemos, ¿sí? Y justamente está bueno anotar también todo lo que Dios es para poder implementarlo en nuestras oraciones. En tercer lugar, vemos una identificación, versículo 5 de Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Seguimos en el capítulo 9, ¿sí? Versículo 5. Así que hay una identificación con el pueblo en este caso. ¿Sí? El pueblo de Judá y todo el pueblo de Israel en realidad pecó contra Dios, se alejó de Dios, y Dios ya les había venido advirtiendo una tras otra, de que ojo, que esto termina mal, ojo, que esto significa que se están alejando de mí, terminó mal, ¿sí? Al punto que un imperio los invadió y se los llevó esclavos, el imperio de Babilonia. Y acá está reconociendo él como parte del pueblo, ¿sí? Y se identifica. Y qué lindo es que nos podamos identificar también y también interceder por los otros, ¿no? Como iglesia juntos, interceder unos por otros e identificarnos con nuestros hermanos en este caso. En cuarto lugar hay confesión, del versículo 5 al 11. Fíjense toda la confesión que hay. Dice, hemos pecado. Sí, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, esto lo leí recién. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él, dice, nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Fíjense, flor de confesión de Daniel, y qué importante que nuestra oración también contenga esto, ¿sí? La confesión de nuestros pecados. Más allá de que el Señor nos limpió una vez y para siempre, sí es importante que podamos confesarle día tras día, sin necesidad de un intermediario, como la iglesia tradicional puso, ¿sí? Sino que frente a frente con nuestro Señor, en el nombre de Jesús, podamos confesar, ¿sí? En el versículo 12 al 14 vemos un reconocimiento también como modelo de oración. Venimos viendo reverencia, adoración, identificación, confesión, reconocimiento. Versículo 12 dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes,
que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Sí? Vemos entonces un reconocimiento de la situación actual, que Dios era justo para que ellos estén en esa posición. ¿Sí? Pero ahora vemos un ruego por Israel, un ruego por su pueblo, por Judá, ¿sí? En realidad, un ruego por el pueblo de Dios de parte de él, versículo 15 al 17, dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye sobre tus ojos, y abre tus ojos, perdón, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Sí? Este último versículo nos muestra, sí, el 19 también, ya que estamos lo leemos, dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y decía el anterior, dice: sino en tus muchas misericordias. Hay un reconocimiento de Dios, y que Dios les dio misericordia por sobre todas las cosas, ¿sí? Y, a pesar de esta situación tan grave en que se encontraba el pueblo de Dios. Así que vemos que hay también alabanza, así que vemos reverencia, adoración, identificación, confesión, reconocimiento, ruego, alabanza, y llega la respuesta. Versículo 20, y ya termino. Dice: aún estaba hablando. Es sorprendente esto, cómo el Señor responde, y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová. Está relatando él mismo lo que había pasado, ¿sí? Mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿sí?, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bueno, y ahí le relata, ¿no? Si no me equivoco, las 70 semanas, ¿sí? La profecía de las 70 semanas del pueblo de Israel. Así que es impresionante cómo el Señor ya tenía la respuesta preparada, ¿sí? En el momento que él había comenzado a orar. Y esto nos da el ejemplo, ¿sí?, de que tenemos que imitar las cualidades que tenía Daniel, prepararnos, ¿sí?, para darle la espalda al mundo y poder seguir adelante en oración. Yo les había traído, pero ya avanzó mucho la hora, se los menciono nomás, 3 puntos del Nuevo Testamento, y se los menciono que el Señor mismo, Jesucristo, nos incentiva a que oremos, ¿sí? Además de estas características de la oración de Daniel, que oremos con fe, ¿sí? Cuando dice: tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este mundo: quítate y échate al mar, y no durará en su corazón, sino que creyere que será, lo que diga le será hecho, ¿sí? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis uno contra otro. Bueno, esto es en Mateo 11, se los dejo para que lo lean ustedes, del 22 al 25, pero qué importante que leamos, que oremos con fe, ¿sí? En segundo lugar, nos aconseja el Señor que cuando ores no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en sinagogas, sino dice que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es Mateo
6, 5 al 7. Y en tercer lugar, ¿sí?, que oren en el nombre de Jesús. Esto lo dice Juan 14, 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Miren qué linda promesa, ¿no?, que tenemos en el Señor Jesús. Perdón, la hora avanzó, pero es un hermoso libro que podamos estudiar la vida de Daniel, ¿sí?, que podamos imitar lo que Daniel hizo. Daniel era como cualquiera de nosotros. Encima nosotros tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo dentro nuestro. Si aceptamos a Jesús como Salvador y dimos ese paso de fe una vez, sí, tenemos el Espíritu que nos ayuda a tener esta comunión y esta relación con nuestro Padre Celestial. Por eso recurramos a Él siempre en oración, con fe, en el nombre de Jesús, que seguramente Él ya va a estar preparando la respuesta. Que el Señor nos bendiga, perdón la demora. Y bueno, no sé, Marce, ¿querés cerrar? Y ya pasamos a los...